A leer la palabra del Señor, yo le invito a que usted venga conmigo al libro de San Juan, capítulo 7, y vamos a la lectura. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Espíritu Santo. Tiene como prefacio incredulidad de los hermanos de Jesús. Dice de esta manera: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque si aún sus hermanos, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la multitud, mas a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe ese letras sin haber estudiado? Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ese es el Cristo. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es ese a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo,
cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis estar, no podréis venir. Ríos de agua viva. En, lo- en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. División entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso, ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esa gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Amén, amén. Vamos a ver este capítulo y me encanta porque Jesús dice una de las palabras más hermosas en este capítulo. La semana pasada, antes de venir, estuve estudiando estos capítulos y cuando nosotros nos, nos metemos con la palabra y vemos la línea de Juan el Bautista. Yo ya esta mañana ya estaba también, ayer me quedé leyendo estos capítulos y una de las cosas que nos damos cuenta es cómo el Señor no solamente confronta, no solamente nos lleva a que nosotros podamos comprender quién es Él, pero nos va diciendo en cada uno de los capítulos. En este nos va a decir en el último y gran día, Él anunció quién era y Él es el agua viva. En el capítulo 8 nos va a hablar de la luz. Yo soy la luz. En cada uno de los capítulos, el Señor se revela en nuestra vida quién es Él, el Dios encarnado,
Y qué hermoso, no solamente es como Dios se revela y cómo Dios les habla y cómo Dios les habla a sus discípulos, pero Él quiere cada día que nosotros nos demos cuenta, pero vemos cómo los escribas y los fariseos no querían entender quién era nuestro Señor, cómo muchas veces, aunque se hable la palabra, aunque se diga la palabra, las personas deciden vivir como ellas quieren vivir. Y en estos versos vamos a ver cómo Jesús no se va a mover por presión humana, sino por el tiempo del Padre. ¿Cuándo es el tiempo del Padre? Y nos encontramos en los primeros versículos, él hablando con sus hermanos y él, sus hermanos queriéndolo presionar, pero al mismo tiempo no creían todavía en ese momento quién era él. Más adelante nos vamos a dar cuenta que Santiago, el hermano de Jesús, viene a ser uno de los creyentes más fuertes y él escribe el libro de Santiago y da testimonio de Jesús. Pero aquí, en este momento, nos encontramos que aunque él se encuentra bajo la presión humana, no se deja guiar por presión humana, sino por su Padre. Y nos habla de que solo Él puede saciar la sed espiritual. A veces nosotros queremos que un humano sacie la sed espiritual, que un humano a veces nos dé las palabras que nosotros quisiéramos que nos diera, que nos llene la sed, que nosotros quisiéramos que nos llenara. Pero el Señor dice, soy yo el que te voy a llenar, soy yo. Y por eso a veces en la vida nos podemos defraudar. Y aquí lo voy a llevar a un punto muy importante. Y el punto era que Jesús aún tenía presión de su familia y de los más cercanos. No te sorprendas si a veces tienes presión de tu familia, pero y aún de los más cercanos. El Señor te quiere llevar a que entiendas y a que entendamos que el único que satisface nuestra sed es Él. Y vamos a comenzar, porque Juan capítulo 7 ocurre durante la fiesta de los tabernáculos, donde se celebra la provisión de Dios en el desierto. Por eso Él va a hablar del desierto. El agua que salió de la roca, por eso Él va a decir que Él es el agua que sacia nuestro ser. Y la presencia de Dios guiándonos. Él es el que nos guía. El Antiguo Testamento siempre va a ser la sombra de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Y es lindo cuando nosotros entendemos el Antiguo Testamento, porque cuando sale el verdadero Cristo, Él es el Dios encarnado, el Dios que se nos ha revelado. Y aquí vemos dice que en medio de esta celebración, Jesús va a aparecer, pero al principio que leíamos estos versículos, sus hermanos le preguntan, dice que algún tiempo después Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés de ir a Judea porque ahí los judíos buscaban la oportunidad para matarnos. Para matarlo. Faltaban poco tiempo para la fiesta judía de las enramadas, que es la de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí y ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Y vamos a ver que muchas veces las personas tienen que saber quién te guía, tienen que saber quién te dice, ¿verdad? Y desde dónde te dicen las cosas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Me imagino que hasta cierta manera ellos estaban burlando de Jesús. Ya que haces estas cosas, dejas que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Esa parte es muy importante. Esa parte es muy importante porque a veces
No tienes que esperar que las personas que estén cercanas crean en ti nuevamente o que te den las palabras correctas o que, ¿verdad? Sino que nosotros siempre tenemos que depender de nuestro Dios, de lo que Él dice de nosotros. Tener una identidad aferrada con nuestro Señor Jesús. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es el que nos provee, Él es el que nos da. Entonces, Jesús, por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. ¿Entiendes tú los tiempos de Dios? Entendemos los tiempos de Dios. Juan nos muestra algunas cosas y entre ellas la presión humana, el tiempo divino y la verdadera fuente de vida. Eso es lo que vamos a ver. Presión humana. Algunos te presionan para que tú actúes como ellos actúan. Y el día de ayer aprendíamos que es bien importante separar las personas de la ofensa, del problema, de la presión y ver quién está atrás de la situación. Yo siempre pregunto, ¿quién está hablando al oído? ¿Es Dios o es el enemigo? Y una de las cosas que el enemigo quería era sacar a Jesús del propósito. Pero cuando la presión humana te quiere como presionarte, volviendo a repetir, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Es acordarnos de cuál es el propósito de Dios. ¿Quién eres tú en esta tierra? ¿Cuál es tu identidad? Los hermanos de Jesús le dijeron, manifiéstate al mundo, busca exposición pública, busca espectáculo. Ni aún sus hermanos, dice, creían en él. La incredulidad puede estar dentro de tu casa. Y tenemos que aprender que nosotros lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios, la obediencia a Dios. Aprendíamos que la obediencia a Dios no viene por los sentimientos. ¿Cómo me siento hoy? Porque si es por los sentimientos, la presión del mundo, la presión de otros, te va a llevar a que hagas conforme ellos quieren. Pero Jesús, muy sabio, le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Jesús distingue entre el tiempo humano y el tiempo divino. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo divino, en un tiempo donde debemos de escuchar la voz, en un tiempo donde nos debemos de dejar enseñar por Dios. Dios no actúa bajo presión, Dios actúa con propósito. Nosotros no podemos actuar bajo presión. Tenemos que actuar bajo un propósito divino. Y yo te voy a decir una cosa. No todo lo que se retrasa es un problema. Esperar no es un problema. Esperar es confiar en Dios. Y tú estás esperando en muchas cosas. Tú estás esperando que tu esposo cambie. Tú estás esperando, pero mientras tanto, estás haciendo la voluntad de Dios. Estás esperando que tus hijos sean transformados. Estás esperando que una respuesta de Dios en las finanzas o una respuesta de Dios en cualquier situación física que estés pasando. Pero nosotros no nos movemos por presión. Dios actúa por propósito. Muchas veces me he dado cuenta que las personas se mueven rápido por presión, por una presión de médica, por una presión de alguna circunstancia, por alguna presión. Entonces, pero nosotros no siempre no nos debemos de mover por presión, nos debemos de mover por la voluntad de Dios. No todo silencio es ausencia. A veces vamos a
¿verdad? A tener un tiempo aún de silencio de parte de Dios. Y a veces es bueno también guardar silencio. Jesús no se movió por la presión de sus hermanos, ni él no quería, su propósito no era hacerse público para hacerse famoso. Su propósito era venir a hacer la voluntad del Padre y salvarnos. Y el propósito de nosotros es hacer la voluntad de Dios. El cielo tiene su propia agenda. ¿Estamos en la agenda del cielo o estamos en la agenda del mundo? ¿En qué agenda estamos? Entonces, ¿qué es lo que dicen los versos del 10 al 24? Vamos a ver que Jesús después va a subir en secreto. Porque él sabía que no era su tiempo. Él no buscaba aplausos, él buscaba obediencia y hacer la voluntad de Dios. Muchas veces las cosas que tú vas a hacer, no te van a dar los aplausos del mundo, pero te va a dar el aplauso del cielo. Y hablábamos de una de ellas, pedir perdón. A veces, aún la persona que le estás pidiendo perdón no va a reaccionar como uno quiere, o sí, porque tal vez te puede culpar, pero el propósito no es tener los aplausos del mundo, sino ser obedientes a Dios. Es no guardar ningún sentimiento, ni resentimiento, ni ofensa, porque el enemigo, decía la palabra el día de ayer, te va a hacer pagar hasta el último centavo. Si no perdonamos, si no vivimos libres, porque Él está buscando y se personifica a través de las personas para que tú te sientas ofendido. Vemos en estos versos que Jesús sube en secreto. Él no busca aplausos, Él busca obediencia. En el verso 16, este verso es muy lindo porque dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Las enseñanzas. Yo estoy en cada pasaje que leemos del libro de Juan, nos damos cuenta que Jesús estaba alineado con el Padre. Jesús y el Padre eran uno, son uno con el Espíritu Santo. Y su propósito era obedecer al Padre. Jesús habla con una autoridad delegada. Es bien lindo cuando nosotros estamos bajo autoridad. Es muy lindo cuando nosotros estamos bajo esa autoridad delegada que viene del Padre. Y primero hacemos las cosas en obediencias. A mí me es hermoso cuando yo salgo y estoy bajo la autoridad de mi esposo. Y sé que él está orando por mí, bajo la autoridad de mis pastores. Estamos bajo una autoridad delegada. Jesús habla con una autoridad que así había sido delegada del Padre. Y el que quiera hacer la voluntad, el versículo 17, nos habla de un conocimiento espiritual. El versículo 17 dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá mi enseñanza. Proviene de Dios. Si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando nosotros hablamos y nuestra enseñanza proviene de Dios, vamos a ver el respaldo de las enseñanzas. Jesús tuvo respaldo en su enseñanza. El que quiere hacer la voluntad conocerá, va a tener un conocimiento. El conocimiento espiritual es muy importante.
porque el conocimiento espiritual te va a llevar a la obediencia. No es solamente tener información de la palabra de Dios, es tener conocimiento espiritual para que te lleve a la obediencia. Entonces vemos cómo Jesús aquí tiene una referencia a la ley en el verso 19, porque dice, el que habla por su cuenta propia busca la vanagloria, en cuanto el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin maldad. No les ha dado Moisés la ley a ustedes. Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Dijo Jesús. Jesús confronta aún con la ley, porque estos escribas y fariseos no querían obedecerlo, pero tampoco querían obedecer la ley. Lo que ellos estaban buscando era matarlo. La religiosidad sin obediencia produce violencia espiritual. Cada vez que nosotros vamos a tratar de hacer algo que va a ser algo más religioso que tener una relación con Dios, porque la religiosidad mata el amor. Y la religiosidad no está interesada en obedecer, sino en cumplir patrones, estatutos, impuestos, muchas veces por hombre. Entonces, eso produce falta de amor y en este caso producía violencia, odio. La verdadera palabra de Dios no produce odio, no produce resentimiento, no produce deseos, ¿verdad? Que no son buenos, sino que produce buenos deseos. Siguiendo con la enseñanza de ayer, cuando nosotros vemos que alguien nos hace mal, nosotros oramos por esa persona, la bendecimos. Y eso es lo que nos manda el Señor, a bendecir aún aquellos que nos maldicen. Y vemos en estos versos cómo el pueblo de Dios estaba queriendo matar a Jesús, estaba queriendo juzgar a Jesús, pero no obedecían ni la ley. Se consideraban que eran hijos o que, ¿verdad?, de Moisés. Se consideraban y defendían, pero no la vivían. En los versículos del 25 al 36, vemos cómo debaten de dónde vienen. Ellos conocen su origen terrenal, pero no han tenido la capacidad de reconocerlo como el Mesías. Vamos a ver en el capítulo 8 cómo Jesús nuevamente habla de cómo él ha mostrado señales mesiánicas, señales que ya mostraron que él era el Mesías. Pero cuando una persona está más interesado en lo externo, en ser legalista, no va a ponerle atención a la verdad. Ignoraron su origen celestial, conocían su origen terrenal, pero ignoraron su origen celestial. Pero lo importante no es si el mundo te conoce. Van a decir, ella viene de por aquí, no sabe ni hablar, no sabe ni tal cosa. Pero lo importante es que tú y yo entendamos como Jesús entendió de dónde era su origen. Y dijo en el verso 29, yo le conozco porque de él procedo. Él sabía que él procedía de Dios. Él sabía de dónde procedía. Y es hermoso esto y hay que poner atención a esto porque nosotros no somos de este mundo. Y cuando no somos de este mundo, no vamos a poner nuestra mirada en el mundo, ni lo que en el mundo piensa, sino que vamos a poner nuestra mirada en Jesús.
porque de nuestra mirada en Dios, porque sabemos de dónde procedemos. Sí, yo estoy contento de que el Señor me provee una casa, me provee, me da provisión, pero mi verdadera casa Él la está preparando. Nuestra verdadera morada está en el reino de los cielos. Y tú ni te imaginas todo lo que vas a tener, porque hay plenitud en Él. Es hermoso. Nunca digas que no tienes casa. Tienes. Da la dirección del cielo. Ahí está tu casa. No, es que yo no tengo, yo alquilo. Hay un cuartito, hay un lugar. No, sí, yo tengo. Ahí te la voy a enseñar. Me la están construyendo. Tengo un arquitecto impresionante, increíble. Y cuando te pregunten, ¿solo tienes una casa? Ah, no, tengo más. Eso es nivel mansión para arriba. Tengo una mansión. Mejor que cualquier mansión que tengan en el mundo, ¿verdad? Tengo una mansión. Por eso no hay que envidiar las mansiones cuando no las mira aquí en la tierra, porque tenemos una mansión. Amén. Tenemos una mansión. Y usted sintiéndose mal. Y a veces ponemos nuestra mirada que no puedo pagar la renta. Si tienes una mansión, clama al que te da, al que todo lo puede. Tenemos una mansión en los cielos, dice Miriamcita. El mega rascacielos, dice Lili. Hay que pagar luz, hay que pagar agua. Ahí está todo pagado, todo incluido. Y abundancia, no se te va a ir la luz, no se te va a ir el agua. Dice Crisaida, mansión gloriosa tengo en el cielo. Esto se está poniendo bueno, dice Miriamcita. Sí, a veces nosotros, es que nuestra mentalidad está aquí en la tierra, pero cuando entendemos el Dios que tenemos y vamos a aprender de Jesús, Él tenía identidad, Él conocía los tiempos, Él no se dejaba llevar por la presión, Él no se dejaba llevar por las palabras. Mire, sus mismos hermanos lo rechazaron, pero Él no estaba aferrado a qué era lo que pensaban. Él seguía siendo Dios, sigue teniendo la identidad del cielo y a su tiempo tus hermanos y tu familia va a venir. Sigue teniendo esa identidad. Tú tienes que saber de dónde vienes. Yo le reconozco porque de él procedo. Él sabía de quién procedía. Él sabía que no había llegado su hora, porque la hora de él apuntaba hacia la cruz. Él no venía para poder hacer la voluntad del hombre, sino la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre. Nadie puede tocar tu destino antes del tiempo de Dios. Nadie puede tocar tu destino, al menos del tiempo de Dios. ¿Cuándo es que nosotros nos salimos del tiempo de Dios? Cuando pecamos. Porque por causa del pecado muchos mueren antes, dice la palabra del Señor. Y aquí viene lo bueno de lo bueno. Y vamos a irnos a los versos del 37 al 39, el último día de la fiesta, mientras los sacerdotes derramaban el agua, recordando en el desierto cómo la roca se había abierto al que el que era la roca viva. Jesús se pone de pie y clama. A mí esto me encanta. Mire, en persona, aquel que nos daba de beber. Ellos clamaron
y una roca, y ellos recordaban la roca, pero aquí estaba el que les había dado de beber, el que tenía la capacidad. Y aquí vemos, si alguno tiene sed, venga y beba. No dicen venga al templo, sigan la tradición, sigan el sistema. Dice, vengan a mí. Y ese verso lo tenemos que subrayar, porque esto es tan hermoso. Es tan hermoso como Jesús. Si alguno tiene sed, que venga a mí y que y beba. Si alguno tiene sed, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán, correrán ríos de agua viva. Porque Él es el único que nos puede dar su Espíritu Santo. Ríos de agua viva correrán. No solo va a beber, se convertirá en fuente. Qué hermoso. Cuando tú reconoces que el que te da el agua, que el que te llena, que el que te satisface. Recuerda que los humanos no te satisfacen. Ellos muchas veces te pueden hasta defraudar. La familia de Jesús te puede defraudar, pero nosotros sabemos de dónde tomamos nuestra agua. Ríos de agua viva van a correr. Vengan a mí, dice el Señor, no vayan al sistema. Soy yo. Si alguno tiene sed, entre esos estás tú y yo. Tenemos que beber. Ahora díganme, ¿cómo bebemos del agua? A través de su presencia, a través de su palabra. Dice Katy, incluye presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. ¡Qué lindo! Y Él nos convierte en esa fuente. Y todos esos hoyos que habían en tu vida, que donde no podías retener nada, el Señor viene a sanarlos para que seamos esas vasijas llenas de la presencia de Dios para darle a otros. La obra, y aquí habla de la obra del Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo. Fíjense que hay creyentes salvos, pero que no fluyen. Hay creyentes que están salvos, pero no fluye en ellos la presencia. O se llenan de gotitas, se llenan de un poquito. Un tiempito están, ay, qué gozosos, conquistando, pero el momento ya se les terminó el agua. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una dependencia de Dios. No esperes tener esas fuentes cuando no buscamos a Dios. Dios no quiere estanque, Dios quiere ríos. Dios quiere llenar tu vida. Dios no quiere un estanque. Un estanque es algo que el agua no corre, se mantiene ahí, se hiede, se llena de mosquitos, de sapitos, de todo. Uy, a los que no nos gustan los sapitos, ¿verdad? Se llenan de sapos, de todo, se huele mal, pero un río es agua fresca, es agua que fluye. Dios quiere que seamos ríos. Y aquí es donde viene, ¿qué decisión vamos a hacer? Algunos decían, él es profeta del verso 40 al 52. Él es profeta como Moisés anunció. Otros lo rechazaban. Es importante que tú sepas quién es Dios para ti. Y si tú tienes una conciencia y si tu identidad se basa en Él, no importa lo que venga, tú vas a estar
en el lugar correcto, vas a tener la identidad correcta. Los guardias, porque los escribas y los fariseos querían que lo arrestaran. Pero ¿qué eran lo que decían los guardias que querían que lo arrestaran? Los guardias del templo, dice. Nunca habló hombre así. Cuando Cristo habla, algo se mueve, algo se transforma. Cuando tú dejas que Dios te hable, algo se transforma. Puedes reconocer quién es Él. Y aquí vemos cómo, ¿verdad? Algunos están hablando y están diciendo, dice los guardias del templo, en el verso, así que también ustedes se han dejado engañar, le dijeron los escribas y los fariseos. Replicaban, ¿acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Lo importante es que tú creas en Dios, que tú lo reconozcas. No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Hay que tener cuidado porque puede que pongas a un lado la bendición, la verdadera bendición. Nicodemo, y aquí encontramos a Nicodemo, que era uno de ellos, y antes había ido a ver a Jesús, le preguntó, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Y era lo que él había hecho, lo había escuchado. Escucha a Jesús, escucha quien te habla. También tú eres dice, también tú eres de Galilea, respondieron, investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. El que investigara iba a saber que Jesús no era de Galilea, Jesús era de Belén. Pero como ellos estaban interesados solamente en juzgarlo, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? Que Dios tiene su tiempo, que la verdad puede dividir, pero que tú tienes que tener tu mirada puesta en Él y tú tienes que estar en el tiempo de Dios, no por la presión humana, porque solamente Él puede saciar nuestra sed. Tienes tu sed, tenemos nosotros sed de Él. Porque si tenemos sed de Él, tenemos la respuesta de Dios. Y la respuesta del Señor es, ven, toma, yo soy, ven a mí. Eso es lo que dice el Señor, ven a mí. No importa si estamos cansados. No importa en qué momento estamos. Siempre tenemos que esperar primero en el tiempo de Dios y llenarnos de Él. Si has intentado que otro te valide, que otro te diga que si te ama, que otro haga como tú te quisieras, lo que necesitas es tener esa relación, tomar de esa agua. Si necesitas el Espíritu Santo, es el que va a fluir a través de Él, porque de Él es que vamos a beber y Él es el que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos esta mañana? No te preocupes por la presión que estás recibiendo a veces del mundo. No te preocupes si hay muchos que tal vez no creen. Recuérdate que tu mentalidad es diferente, que tu cultura es diferente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, vivir con una cultura diferente. Y la cultura que tú tienes va a impactar al mundo. El Señor era el que había sido enviado con autoridad divina, el que actuaba según el tiempo, era la fuente de agua viva.
Él es el que dice, ven a mí. Y esas palabras son preciosas. Él es el que nos dice, ven a mí, ven y bebe. Yo te voy a dar el agua viva. Lo que has estado buscando. Él se levanta. Aquellos tenían un agua física, él tenía el agua espiritual. El agua espiritual que nos dice, ven y beban, que de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy, mientras hablamos de esto, díganme, ¿qué es lo que ustedes han aprendido? ¿Qué es lo que ustedes han aprendido? Queremos leer esos comentarios. Queremos ver, dice, no esperes validación de otros o la presión porque tu cultura es del cielo. Eres cultura del reino. Amén, Ligia. Jesús quiere que entendamos que el único que satisface nuestra sed es Él. Amén. Si estás teniendo presión, recuerda que quien te va a llenar es el Señor. Siempre depender de Dios, dice Cristina, gracias. Siempre depender de Dios. Jesús nos invita a beber de Él, la fuente de vida eterna, en medio de la sed de nuestra alma. Jesús nos invita a acercarnos a Él. Cuando lo hacemos, nos convertimos en canales de bendición para otros. Yes, eso es lo lindo. Cuando tú bebes, puede ser de bendición para otros, pero a veces estamos bajo la presión del mundo y esperando que el otro cambie. Y el otro, ¿verdad? No va a cambiar porque o sea, esperar de otro, no es que no va a cambiar, puede cambiar, pero si nosotros estamos esperando que el otro cambie para nosotros sentirnos contentos y satisfechos, no va a ser así. Cambia tú, llénate tú y de tu interior van a correr ríos de agua viva, compartiendo el amor y la vida de Cristo. Kate dice, Jesús estaba alineado con el Padre y su propósito era obedecerlo. ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Obedecer a Dios. La religiosidad mata el amor y no está interesada en obedecer, sino en cumplir patrones impuestos por otros. Así es. ¡Wow! Ligia dice, ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Imagínate, y él era Dios. Es importante separar la ofensa del problema. Así es. Siempre nos enfocamos en el propósito. Siempre nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, en tener un corazón correcto. Cuando la presión humana quiere influenciar, recuerda cuál es el propósito de Dios en ti. Amén. Jesús no quería show ni protagonismo. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. No es show, no es protagonismo, es hacer la voluntad de Dios. Dios no actúa bajo presión, Él actúa bajo propósito divino. Estás tú actuando en el propósito divino. No todo silencio es ausencia. A veces que tenemos que quedarnos callados. Nosotros tenemos que aprender a depender de Jesús y no del mundo, dice Yaquita. Amén. Tanya, Jesús nos enseña a darnos, no solo a dar. Yes. Primero a darnos a Él, a beber de Él. Y bebiendo de Él, le vamos a dar a otros. Pastora Lupita dice, en Él todo tiene propósito. Amén. Yo no sé por lo que estés pasando, pero en Él todo tiene propósito. Ven y bebe de Él. Jesús es la fuente. Yo soy canal, dice Crisaida. No cisterna ni estanque. Amén. Ay, qué bueno eso, Crisaida. Somos canal. Nos llenamos de Él, damos a otros. Nos llenamos de Él, damos a otros.
Lili dice que en Cristo estamos seguros, completos y que nos debe importar y dice, debe importar lo que Él ve en nosotros, no lo que el mundo nos dé y realce. Amén. ¿Cuál es lo más importante? Que estás obedeciendo a Dios, que estás bien con Dios, que estás tomando de Él, no lo que el mundo dice. Anita dice, bebemos de la fuente a través de la presencia de Dios en nuestra vida. Muy importante. Presencia de Dios diaria. Presencia de Dios diaria. ¿De qué vas a llenar tu cántaro? De Él. Si lo estás llenando de otra cosa, vas a estar vacío. Nadie puede tocar tu destino sino en el tiempo de Dios. Amén. Los escribas y los fariseos querían, pero no había llegado el tiempo de Dios. Nadie puede tocar tu destino si tú estás en el tiempo de Dios. El enemigo quería sacar a Jesús del propósito. Ajá, muy bueno. Chaquita, muy bueno. ¿Y qué es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros? Sacarnos del propósito de Dios. ¿A través de qué? De la presión de otros, de cómo otros te tratan, de cómo otros se comportan. Dice, cuando alguien está interesado en ser legalista, ignora la verdad y la verdad es Jesús. ¡Wow, wow, wow, wow! A veces estás ignorando a Jesús y quieres hacerlo, ¿verdad? Por eso no podemos ignorar a Jesús. Tenemos que conocer la verdad. Dice Katy, cuando una persona está interesado en lo externo, no le va a poner a la verdad, asunto a la verdad. No importa si el mundo no nos conoce, nosotros no somos de este mundo. Por eso no ponemos la mirada en el mundo, ni lo que piensa. Pondremos la mirada en Jesús. Nuestra verdadera morada está en el reino de los cielos. Nadie puede tocar tu destino antes del tiempo de Dios. Amén. Esa verdad tiene que dárseles grabada en el corazón. Los humanos no nos satisfacen, nos pueden defraudar, pero nosotros sabemos que debemos tomar nuestra agua de Jesús, fuente de agua viva. Así siempre tendrás un corazón perdonador, un corazón lleno de la voluntad de Dios. Jesús no quiere estanques, sino ríos. Amén. Lourdes dice, leer la palabra de Dios son ríos de agua viva y él no hacerlo nos hace estar como aguas estancadas y el agua estancada apesta. Es muy cierto. Para vivir conforme a la cultura del reino, tenemos que buscarlo. Un big amén para eso. Cada día tenemos que tomar. No podemos vivir. Mire lo que usted aprendió ahora. ¿Cuántas aprendieron ayer? ¿Cuántas se llenaron ayer? Y antier. Pero hoy Dios tiene más para nosotros. No podemos vivir de aguas estancadas. Tenemos que seguir fluyendo de la palabra, de la vida de Él. Miriancita, Jesús provoca reacciones diversas. Siempre refleja sabiduría. Él enseña sobre verdad, libertad y todo el tiempo Él es nuestra fuente de agua. Argentina. Buenos días, familia beloved. Argentina, qué linda. Siempre debemos pedir su protección, obedeciendo sus mandamientos y estando en constante comunión con Él, dice Argentina. La palabra de Dios produce buenos deseos. Amén. Saber. Karina, desde Washington, D.C. Saber que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Saber nuestra identidad en Jesús, muy importante. Gracias, mi Karina preciosa. Jesús nos dejó ejemplo de vida, obediencia. Jesús es el camino y la verdad, dice Rosa. Y terminamos con esto. Vamos a pedirle a Pastora Berito que se prepare.
Y Ligia dice, Jesús el Padre y el Espíritu Santo son uno. Por eso expresa en la doctrina, no es él, sino el que le enseñó. Habla de una unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. El conocimiento espiritual te lleva a la obediencia. Muy importante. Si de veras conoces las Escrituras, vas a obedecer. Jesús confronta y dice, la religiosidad sin obediencia produce violencia espiritual, odio, resentimiento. La religiosidad mata el amor. La religiosidad mata el amor y no está interesada en obedecer. Si alguien te hace mal daño, ora por él y bendícelo. Amén. Lo importante no es que el mundo te conozca, lo importante es que sepas tú de dónde procedes, porque no eres del mundo, tú eres de Dios y tu morada está en el reino de Dios. ¡Wow! Eso es un gran amén. ¿Tienes morada? ¿Tienes casa? Sí. Qué lindo lo pone Ligia. ¿Tienes mansión en el cielo? Otras en construcción por el mejor arquitecto, nuestro Señor Jesús. Qué lindo cuando sabemos lo que tenemos, ¿verdad? Nadie puede tocar tu destino antes del tiempo de Dios. Qué lindo. Wow, tenemos mucho más. Es tan lindo leer todos los comentarios de lo que estamos aprendiendo. Mañana vamos a aprender porque aquí dejó el capítulo con que había una mujer. ¡Taratatán! Otra mujer. Estas mujeres. Ay, qué lindo el Señor. No te pierdas el próximo capítulo. La mujer famosa. La mujer encontrada. Gracielita se ríe. No te lo pierdas. Así es que vamos a dejar a Pastora Berito, y ella tal vez también tenga algo que decirnos. Vamos a tomar la Santa Cena. Gracias, Pastora Berito, por estar ahí pendiente, y ahí vamos a quitarle, darle el micrófono. No, pero ya se lo vamos a dar. Ya lo puede desactivar. Ya, ahí estoy, gozándome. Disfrutando de ver cómo la pastora se disfruta. La vive, dicen aquí. Vive la palabra, pero qué rico. Gracias, Paz, porque siempre nos está enseñando. La verdad que es tan importante, ¿verdad? Poder ver y entender. O sea, leer y entender es importante. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque este es un día donde el Señor siempre se quiere glorificar y se está glorificando, y estamos en un tiempo donde Dios está haciendo cosas que a veces no estamos entendiendo, a lo mejor no estamos viendo ni entendiendo bien, pero Dios está en todo. Dios está en todo. Y una de las cosas que el Señor me ha puesto es a proclamar su nombre sobre todas las naciones. Es una de las cosas que el Espíritu Santo me ha dado para interceder, es proclamar su nombre. El Señor me dice, proclama mi nombre sobre las naciones, grítalo, y me dice que lo grite a los vientos, que Él es el dueño de las naciones, y yo lo grito. Parezco loca aquí, ¿va? Pero yo lo grito. Entonces, Dios está haciendo cosas y tenemos que orar, ¿verdad? Por eso. Y le damos gracias a Dios porque Él es bueno y lo que está haciendo es maravilloso y todo tiene propósito.